Amén, gloria a Dios. Amén. Que la paz del Señor esté sobre todo y cada uno de los que están mirando este video. Hoy vamos a concluir con la quinta parábola de las 5 que prometimos para terminar la serie del evangelismo. Nuestro hermano Álvaro Ortiz tiene la palabra de Dios en este día y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que esté dirigiéndolo y poniendo palabra de vida en su boca. Oramos. Amante Padre, Dios nuestro que estás en los cielos, rogamos, Dios, hoy por tu dirección, Señor. Amén. La dirección de tu Espíritu Santo, que sea que vaya poniendo palabra en la boca de nuestro hermano Álvaro, Señor, y que ayudes a toda aquella persona que miren este video a poder entender tu palabra y a ponerla por práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Álvaro. Bien, que la paz de Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes que nos ven a través de la pantalla. Ciertamente hoy es la última parábola de esta serie de evangelismo. Esta parábola lleva como título la parábola del buen samaritano. Algunos dicen que no es solamente una parábola, sino de que fue una historia que ocurrió en verdad. Lo cierto es que de esta parábola del buen samaritano vamos a sacar el siguiente tema, que es la misión de la iglesia. Gracias a esta parábola nosotros vamos a ver una interpretación obviamente cósmica, y también que gracias a esta parábola vamos a ver cuál es la misión de la iglesia de Cristo en esta tierra. Porque si bien es cierto, la iglesia está para predicar el evangelio, ¿verdad? Esta parábola nos dice aún más que esto. Así que les invito a ir a la palabra de Dios, al libro de San Lucas, en el capítulo 10 de San Lucas. San Lucas 10, versículo 25 en adelante. En San Lucas 10, en el versículo 25, se da un caso de un intérprete de la ley que se le acerca al Señor Jesucristo, no para adquirir enseñanza, conocimiento, ni tampoco para ser edificado espiritualmente, sino, dice la Biblia, para probarle. Ustedes saben que la dirección del pueblo judío, es decir, los dirigentes de aquella época, no se trataban muy bien o no se llevaban muy bien con el Señor Jesucristo, puesto que Cristo vino directamente al pueblo, a la plebe, pudiéramos decir, porque se juntaba con los más pobres, con los más humildes, con los más necesitados y con los más pecadores. Los dirigentes de grandes élites no tenían esa sencillez que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo comenzó a adquirir popularidad entre el pueblo de Israel, entonces estos dirigentes estaban bien incómodos y siempre vivían buscando la oportunidad para tentar al Señor Jesucristo, para probarle, buscando algo, ¿verdad? Para ser desechado, para incluso exterminar. Entonces, con esto en mente, vamos a leer esos versículos previos a la parábola para poder captar por qué el Señor Jesucristo mencionó esta parábola, porque el Señor Jesucristo habló de esto, y muy especialmente a este dirigente de Israel. Dice el versículo 25 de Lucas 10, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete comienza con una pregunta muy importante, pero sabemos que su objetivo no era, ¿verdad?, Obtener ayuda espiritualmente. Sí, sino probar. Sin embargo, el versículo 26 dice que él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, ¿qué está escrito en la Biblia? En este sentido, la ley a la que se refiere el Señor Jesucristo no es a los 10 mandamientos solamente, sino a todo lo que tiene que ver con los escritos de los profetas, de Moisés, los salmos, etc. Por eso le dice el doctor de la ley, ¿cómo es que tú lees? ¿Qué está escrito allí? Porque se supone que todo lo que nosotros necesitamos saber, oiga bien, para saber cómo tener la vida eterna, para salvarnos, ¿verdad?, se encuentra en la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está haciendo el énfasis. El mismo Cristo hace énfasis que si tú quieres saber cómo salvarte, o mejor dicho, qué hay que hacer para tener la vida eterna,
¿Dónde lo voy a encontrar? En la palabra En la de Dios. palabra de Dios. Mira que dice el versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Esa fue la respuesta. Tú lees la Biblia entera y tú te vas a dar cuenta que lo que le conviene al ser humano es amar a Dios por sobre todas las cosas. No hay nada más importante en la tierra que no sea amar a Dios, y hay que amar a Dios con todo lo que somos y tenemos. Y el versículo 28 dice, y le digo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Se supone que si tú amas a Dios, tú vas a guardar su mandamiento. Se supone que si tú amas a Dios, tú vas a hacer lo que a Él le agrada. Vas a investigar qué es lo que a Él le agrada de la palabra de Dios, como dice el libro de Efesios, comprobando lo que es agradable a Dios. Entonces, si tú haces esto, dice el Señor Jesucristo, vivirás. Entonces el versículo 29 dice, pero Él queriendo justificarse, ahí que viene el problema de nosotros a veces, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ustedes saben que Lucas solamente puso el énfasis a adorar a Dios, o sea, amar a Dios, pero los otros evangelistas, Mateo podemos decir, enfatiza que también hay que amar al prójimo. Entonces, en esta pregunta para hablar del buen samaritano, Lucas solamente pone que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Es por esto que el intérprete de la ley hace énfasis y pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero por justificarse, no porque no supiese, para ver cuál va a ser la respuesta del Señor Jesucristo, puesto que mucha gente piensa que su prójimo solamente es el hermano de iglesia, como hemos escuchado muchos predicadores decir, fulano no es mi hermano porque hace esto y hace lo otro, o no es mi prójimo, pudiéramos decir. Tu prójimo, dice la Biblia ahora mismo, que no solamente son los cristianos, sino todo el que te rodea. Y mira lo que dice el versículo 30, que aquí es donde empieza la parábola o la historia. Lo vamos a leer verso por verso y vamos a desentrañar lo que quiere decir. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Para nadie es un secreto de los que han investigado sobre este asunto que entre Jerusalén, el camino entre Jerusalén y Jericó era sumamente peligroso, y que para caminar en eso había que ir en caravanas, es decir, nadie podía ir solo sin el miedo de ser asaltado. Así que Cristo, ¿verdad?, hace el énfasis a que hay un camino peligroso entre Jerusalén y Jericó, y que había un hombre, ¿verdad?, que fue asaltado, despojado de lo que tenía, ¿verdad? Lo hirieron y lo dejaron medio muerto. En una interpretación universal, una interpretación cósmica, podemos determinar que, según la Biblia, alguien vino a este planeta, despojó a los propietarios de este planeta, lo hirió y lo dejó medio muerto. Tú y yo sabemos que Dios le entregó este planeta a Adán y Eva en perfecto estado. Y le dice, señoreen entre los peces del mar, las aves del cielo. Adán tuvo la facultad y el privilegio de ponerle nombre a los animales. Iba a dirigir este planeta. Ahora, cuando él se ve, o sea, tiene la dificultad con el enemigo de Dios, entonces Lucifer, a base de engaño, trajo la muerte, ¿verdad? Le quitó los títulos de propiedad de este planeta a Adán. Así que no solamente vino y lo despojó, sino que lo dejó medio muerto. ¿Por qué sabemos que lo dejó medio muerto? Porque según la Biblia, Adán y Eva murieron, ¿verdad? Finalmente, Adán murió de 930 años. De manera, también sabemos que quiere decir que tiene esta aplicación también, porque la Biblia dice que Satanás no viene sino para ¿qué? Robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. De manera que el ladrón que está aquí, podemos darle un significado de Lucifer, y el hombre que es despojado y herido y dejado medio muerto, es el ser humano, es el hombre. Captemos todo esto, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 31? Aconteció que descendiendo un sacerdote
por aquel camino, versículo 31, y viéndole pasó de largo. Aquí vemos en escena a un sacerdote. Un sacerdote representa un máximo líder de la iglesia, del templo, en el tiempo del Señor Jesucristo, y en el tiempo de nosotros representa todo aquel que tiene autoridad, todo aquel que es o pastor o es evangelista famoso y tiene todas las posibilidades, es popular, tanto así que la gente lo ve como un ejemplo a seguir. Dice la Biblia que este sacerdote, que representa todo el liderazgo de la iglesia cristiana en el tiempo de Cristo hasta el sol de ahora, pasó, dice la Biblia, lo vio, ¿verdad? Y viéndole, dice la Biblia en el versículo 31, pasó de largo, es decir, no hizo nada para defender a este hombre herido que estaba en el camino medio muerto. Dice el versículo 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, un levita, viéndole, pasó de largo. Un levita aquí representa a todo lo que se consideran parte del pueblo de Dios. Los levitas, todos sabemos, en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de Israel, eran lo que eran, valga la repetición, comisionados para aspirar al sacerdocio, ¿verdad? Entonces lo podemos catalogar como el pueblo, ¿verdad?, de Dios, esa gente que tienen la posibilidad de ayudar a los feligreses, a los cristianos. En este sentido, podemos decir que los levitas del tiempo del fin seríamos todos los cristianos, independientemente de que tengamos un título de pastor o seamos popular. Somos todo lo que tiene que ver con la feligresía. Dice la Biblia que pasó y no hizo caso, sino que viéndole pasó de largo. Oiga bien, hermano, ahora notemos algo. Esto quiere decir que el problema que le aconteció a este planeta, ningún ser humano podía resolverlo en términos espirituales, ¿verdad que sí? En términos espirituales, cuando Satanás trajo la desgracia a este planeta, un hombre no podía resolverlo. Un hombre, podríamos decir, nativo de este planeta, un prójimo, no podía hacerlo. Alguien tenía que venir de tierra lejana y salvarnos. En términos espirituales. Ahora, en términos básicos, en términos de ayudar al prójimo, este sacerdote sí podía ayudar a este hombre de manera literal. Podía ayudarlo, ¿verdad? Este levita podía también ayudar al enfermo, pero no lo hizo. Ahora debemos captar estas dos interpretaciones y estas dos ideas para poder entender con mayor facilidad cuál es la misión de la iglesia del Señor en todos los tiempos. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este samaritano no pertenece ni al ladrón, ni al sacerdocio, ni al sacerdocio, ni a los levitas, ni tampoco al que está medio muerto. Tanto el que está medio muerto, que es judío, como el sacerdote, que es judío, como el levita, que es judío, representa al pueblo de Dios, y en este caso cósmico representa a la raza humana en todos los ámbitos. Este samaritano representa a alguien que no tiene nada que ver con ese pueblo, ni tampoco con este planeta. Entonces, la interpretación que le daríamos al buen samaritano sería la interpretación del Señor Jesucristo, que dejó su trono de gloria, ¿verdad?, para venir a este planeta Tierra y salvarlo, ¿verdad?, curar las heridas del que estaba medio muerto, ¿verdad que sí?, y pagar el precio de esa sanación, de esa salvación de ese joven, de esa persona. Versículo 34. Aconteció, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué significa este versículo 34? Este versículo 34 dice, hablando de vino, el vino todos sabemos que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El aceite representa el Espíritu de Dios, y el hecho de que lo ponga sobre su cabalgadura es que cargó, ¿verdad?, con su problema, ¿verdad?, lo limpió,
lavó sus heridas con su sangre, con el aceite, ¿verdad que sí? Y se hizo responsable de lo que había ocurrido con ese individuo. No tenía nada que ver con eso, pero se metió en ese problema, ¿verdad? Y se hizo responsable, se hizo granante, y dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cómo podemos interpretar esto? En términos básicos, un samaritano no se llevaban con los judíos, ¿verdad que no? Y el hecho de que este samaritano, en términos literales, ¿verdad?, viera a un judío medio muerto en una carretera peligrosa, solamente el tocarlo o tratar de ayudarlo podía traer como consecuencia que lo mataran, porque ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, según el libro de Juan capítulo 4, cuando el Señor está hablando con la samaritana. Entonces, él no le importó a ese samaritano, ¿verdad?, resolver ese problema, ¿verdad?, arriesgar su vida para salvar a su prójimo, porque a pesar de que eran de diferentes naciones y que posiblemente habían problemas de enemistad entre las naciones, ese buen samaritano se arriesgó y sanó las heridas de esa persona, de ese judío que estaba ahí tirado. Eso nos da una enseñanza a nosotros, que no importa que esa persona no sea de nuestras mismas creencias o que no sea tan amigo o amigo de nosotros, si necesita de nuestra ayuda, aunque estuviéramos arriesgando cualquier recurso, deberíamos, como buenos samaritanos, tener misericordia como la tuvo este samaritano. Amén. En el término cósmico, ¿verdad?, universal, este samaritano representa al Señor Jesucristo, que vino, repito, ve el problema en el que se metió Adán y Eva, no tiene problema con eso, no puede ser el culpable de eso, pero aún así se hace garante por su sangre y por la muerte de él en la cruz del Calvario. Sana las heridas de esta tierra y nos da la oportunidad de ser curado y de ser restaurado, porque recuerden que lo dejó medio muerto. Y dice que lavó sus heridas y los llevó al mesón. En el momento, apreciado hermano, amigo que no ves, que aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, en ese momento, ese buen samaritano que dejó su trono de gloria para venir a salvar lo que se había perdido, en ese momento que tú lo aceptas, en ese momento Cristo toma tu pecado y todos tus problemas y lo echa en su mesón, en sí mismo, en su cabalgadura, mejor dicho. Y el mesón representa a la iglesia. Se supone que todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, lo lógico, lo correcto sería ir a la iglesia. Cristo, junto con él, su sangre preciosa y el aceite que el Espíritu de Dios te van a llevar a la iglesia. Y ahí Cristo, los primeros días de tu vida espiritual, va a estar contigo, ¿verdad? Y de manera espiritual hasta el fin del mundo. Y va a cuidar de ti. El Señor lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Pero ¿quién más entra en escena cuando ya te llevan al mesón? Según el versículo 35. Otro día, al partir, nosotros sabemos que Cristo fundó su iglesia, ¿verdad? En el capítulo 28 de San Mateo, versículo 18 y 19 en adelante, ¿verdad? Dice: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿verdad?, id y hacer discípulos, enseñándole que guarden esta cosa, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos sabemos que cuando Cristo resucitó, dejó una iglesia fundada. Y el objetivo de esa iglesia era ir y buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo dijo que dejó ejemplo para que, como Él hizo, nosotros también hagamos. Porque Cristo se fue, pero dejó su iglesia, dejó el mesón y dejó gente capacitada. ¿Para qué? Para lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Eso quiere decir que dejó recursos, dejó dones, derramó su sangre, ¿verdad? Y dice él: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. De manera que la autoridad en la tierra, ¿quién es? La iglesia. Es Cristo. Cristo es la autoridad y le dejó autoridad a la iglesia. Ahora nota, el hecho de que dejara denarios significa que dejó recursos. Nosotros no tenemos que ir y pedirle a nadie. Nosotros somos lo que somos por el Señor, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos, lo que trabajamos, ¿verdad? Una parte para nosotros es
cubrir nuestras necesidades básicas, y la otra es para la obra del evangelio. Escucha bien, dejó denarios. El buen samaritano dejó dinero. Cristo nos dice en su palabra: yo soy el dueño del oro y la plata. Todo lo que hay en este planeta es del Señor Jesucristo. Cristo dejó recursos en la iglesia. Escucha bien. Y los dio al mesonero. La Biblia dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Todo esto está contemplado en esta parábola. Y le dijo: cuídamele. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el trabajo de los dirigentes de iglesia? Cuidar a todas aquellas personas que han sido cubiertas con la sangre de Cristo y han sido lavados sus pecados y traídos al mesón. Porque la Biblia dice que el que trae a la iglesia, los que van siendo salvos, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios, según Hechos de los Apóstoles. Y cuando lo trae, no espera más que los dirigentes, los miembros de iglesia le cuiden, porque hay recursos para eso. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, ¿se va dinero de más? Claro. Hay personas que piensan que porque dan diezmos y ofrendas a la iglesia, ya ellos pagaron la cuota necesaria para que se resuelvan todos los problemas en la iglesia. Eso no es así. Dios sabe que nosotros vamos a tener que gastar de más. Dios nos da la facultad de poder caminar, hablar, pensar, para que podamos trabajar. Todo lo que recibimos, lo recibimos por la gracia de Dios. El rey dijo: de lo que recibimos de tus manos te damos. Porque todo es de Dios. Ahora Dios nos dice: solamente dame el 10%. Uno le da el 10% y por agradecimiento le da una ofrenda, que puede representar otro 10%. Pero nos quedamos con 80% para la administración de nosotros, ¿verdad? Para nuestros gastos básicos. Sin embargo, claro que vamos a tener que gastar de más. A lo mejor nuestro vecino necesita del pan, necesita una medicina. Como miembro de iglesia, como buenos vecinos y representantes de Cristo que somos, vamos a gastar de más. No solo vamos a llevar diezmos y ofrendas a la iglesia, sino que vamos a gastar de más siempre, porque siempre va a haber necesidades. Cristo dijo que los pobres siempre estarán con nosotros. Pero lo bueno es que Él dice: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Prometió Cristo volver? Sí. Y dice que cuando Él venga, va a venir su galardón con Él, para pagar a cada uno según sea su obra. Nada de lo que tú hagas por nuestro Señor Jesucristo es de balde. Todo lo que tú hagas por lo que te rodean, siempre y cuando lo hagas para la honra y la gloria de Dios, tiene su galardón en Cristo cuando Él regrese. Entonces, entendemos con la parábola del buen samaritano, en primer lugar, que Cristo es el buen samaritano, que dejó su trono de gloria para venir a morir en la cruz del Calvario por la raza humana. En segundo lugar, el sacerdote y el levita van a representar a los dirigentes de iglesia, pastores, ¿verdad? Y máximo líder de la iglesia. Y los levitas van a representar a todo lo que tienen que ver o que profesen que son cristianos. No pueden ver a un necesitado y pasar desapercibido. Ya, bueno, lo ven y no hacen nada. No. Nosotros sabemos que vamos a tener que gastar de más. Es cierto que Dios nos ha dado los dones, nos da bendiciones. La Biblia dice: de gracia recibiste, entonces darte gracia. No solamente es predicar la palabra de Dios, también es saciar las necesidades del que nos rodea, de nuestro prójimo. Porque nadie que ame a Dios puede aborrecer a su hermano. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad que no? Entonces, todos tenemos el compromiso, la misión de, como miembro de iglesia, cubrir siempre que esté en nuestra mano las necesidades del que nos rodea. Santiago dijo que la religión sin mácula, ¿cuál es? Sin mancha. La religión perfecta, ¿cuál es? Obedecer a Dios y suplir la necesidad de la viuda y el huérfano. Hablando de los más necesitados. Y hay que obedecer a Dios, claro. También hay que ayudar a los necesitados. El primero que lo hizo, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Se despojó de su trono de gloria, siendo rico se hizo pobre y vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Dice la Biblia en los últimos versículos 36 y 37: ¿quién pues de estos tres te parece a ti
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ese versículo es igual al que dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristo usó misericordia con nuestro planeta Tierra al despojarse y venir aquí a morir por nosotros. Dejó los recursos necesarios, la autoridad en este planeta Tierra, de manera que tanto los máximos líderes de la iglesia como los miembros de iglesia tienen como misión principal suplir las necesidades, no solo espiritual, sino también las necesidades básicas. Porque el espiritual la suple el Señor Jesucristo, murió por nosotros. Nadie puede suplir la necesidad espiritual, hermano. Esa necesidad espiritual, ¿quién la suplió? La suplió Cristo en la cruz del Calvario. A ti y a mí nos toca cuidar de esas personas que el Espíritu Santo va trayendo a la iglesia, no solamente ofreciéndole el pan espiritual, sino supliendo sus necesidades, apreciados hermanos. Nosotros hemos sido tildados muchas veces de que solamente decimos un Dios te bendiga, un Dios te guarde, un Cristo viene pronto. Pero muy pocos de nosotros nos despojamos de lo que tenemos. Y la razón principal es porque todavía albergamos un espíritu de egoísmo. La Biblia tiene la frase en esa parábola de usó misericordia. Así como Cristo utilizó misericordia con nosotros, nosotros tenemos que utilizar misericordia con el que nos rodea. Esa es la misión de la iglesia. La predicación del evangelio, si bien es cierto, pero también suplir las necesidades. Por eso ustedes ven la parábola de las 10 vírgenes. O no la parábola de las 10 vírgenes. En el capítulo 25, donde está en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor Jesucristo dice que cuando Él se manifieste y ponga unos a la derecha y unos a la izquierda, si ustedes notan, habla de porque tuve sed, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, estaba en la cárcel, me visitaste, estaba enfermo, viniste a verme. Todo se trata de tener misericordia con los demás. Esa es la razón principal. Esa es la misión principal de la iglesia. Noten que Cristo le funcionaba la predicación del evangelio sencillamente porque se hacía responsable del problema que tenía la persona. Si era de enfermedad, sanaba sus heridas, sanaba su enfermedad y luego le decía, sígueme, o le decía, vete y no peques más. Si había pan, lo multiplicaba y todo quedaba saciado. De manera, hermanos, que el llamado es simple. Somos llamados pastores, evangelistas, dirigentes de iglesia a suplir las necesidades de nuestro prójimo, no solo la espiritual, sino también las necesidades básicas y más en este momento difícil y los difíciles momentos que van a venir a partir de ahora. El llamado es simple. Nosotros debemos cumplir la misión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos hacer de la vista ciega del que necesita nuestra ayuda y nosotros solamente dar un tratado. No, nosotros tenemos que ir, tocar puertas, no solamente para hablar de la palabra de Dios, sino también para si necesitan algo, nuestra ayuda de cualquier forma, nosotros poder, como misioneros de Cristo y sus representantes, suplir sus necesidades. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Damos gracias al Señor. Muy profunda la parábola. Nuestro Señor Jesucristo también dijo, ser misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Llamado es simple, que como Dios tuvo misericordia de nosotros, también tengamos misericordia nosotros de nuestro prójimo, que es nuestro próximo. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta el próximo estudio. Amén. Bendiciones.